Pues estamos con nuestra psicóloga particular, María Luisa Sánchez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy nos toca hablar de un tema que yo creo que padecemos bastante, como es bastante gente, como es la ansiedad, pero ¿sabemos realmente qué es? Pues yo pienso que no, que por eso he elegido un poco este tema, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que la padece, es muy frecuente, pero mucha gente lo confunde con otros síntomas, ¿no? Hay veces que vienen diciéndome tengo ansiedad y lo que tienen realmente es depresión, tristeza y demás, y muchas veces también consideran como que la ansiedad fuera algo, una dolencia de la que ellos no pueden controlar o que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Como el que necesita gafas o el que tiene mal un órgano, ¿no? A veces consideran que es algo ajeno a ellos y realmente la ansiedad es algo que nosotros nos provocamos, entonces por eso quería yo destacar este tema. Entonces la ansiedad son una serie de síntomas que podríamos dividir en tres categorías, digamos. Por un lado está lo que sentimos en el cuerpo, que son un poco lo que antes notamos, ¿no? Las taquicardias, la falta de respiración, nos podemos marear porque hiperventilamos, tensión muscular, un poco a nivel físico, ¿no? Por otro lado también tenemos a nivel de pensamientos, a veces lo que hacemos es que nos bloqueamos, nos quedamos en blanco, pensamos cosas negativas constantemente, todo nos parece horrible, catastrófico y demás. Y por otro lado tendríamos la conducta, que es lo que la gente puede ver, los que nos miran ven que a lo mejor no podemos parar de movernos, que comemos en exceso, otras personas al revés, se les hace un nudo en el estómago y no pueden meter la comida, o fumamos más de la cuenta, en fin, cosas que otros desde fuera ven. Entonces son un poco tres áreas las que la ansiedad nos puede invadir, ¿no? Un poco pensamientos, síntomas físicos y conductas. ¿Y sufrir ansiedad es algo malo? Pues no es ni bueno ni malo porque es natural, quiero decir, igual que podemos estar tristes, igual que podemos enfadarnos o estar contentos, pues la ansiedad es una respuesta más del cuerpo, ¿no? Incluso puede ser útil. Por ejemplo, si pensamos en un coche que viene hacia nosotros, si yo me quedo ahí esperando, el coche pasa por encima, ¿no? Entonces me viene bien tener esa cierta activación para quitarme del medio, para tener miedo, para tener la energía que necesito para quitarme, ¿no? Entonces puede ser útil. Incluso la ansiedad a veces se siente en situaciones positivas, no solo cuando es algo malo, ¿no? Hay veces que estamos nerviosos por una noticia, por algo que queremos decir, una persona que nos apetece ver, o sea, es algo natural de la persona. El problema es cuando la ansiedad la tengo demasiadas veces, cuando me invaden cada día, cuando estoy nervioso ante cosas que no necesito estarlo, que otras personas no lo están, entonces cuando es un problema y ya, claro, necesitamos ayuda. ¿Y por qué se puede desarrollar la ansiedad? Pues la ansiedad, como cualquier otro síntoma a nivel emocional, es algo que vamos generando a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, como decía antes, no es algo que de repente sufra de los nervios, algo que se me haya estropeado, sino que es algo que voy aprendiendo. Entonces, digamos que yo me desarrollo en una familia, otra vez hemos hablado de los niños, ¿no? Pues desde pequeños nos vamos criando con una familia, un entorno, unos padres, y ahí vamos teniendo determinadas experiencias, ¿no? Vamos sintiendo cosas, nos tratan de una determinada forma y nos vamos sintiendo más o menos seguros o más o menos temerosos o con más o menos autoestima, ¿no? Entonces es algo que generamos en nuestro día a día con nuestros éxitos o fracasos, es nuestra forma de desarrollar la personalidad. También hay veces que vamos acumulando conflictos y al final nuestro cuerpo necesita liberar esa tensión, ¿no? Muchas veces el síntoma, tanto de ansiedad como de tristeza o de cualquier alteración emocional, es la voz de alarma del cuerpo de que algo no funciona, de cosas que no he podido solucionar, de situaciones que no he elaborado a lo largo de mi vida, entonces de repente mi cuerpo explota por toda esa tensión acumulada y a veces son esos síntomas de ansiedad los que aparecen. ¿Y todos sufrimos ansiedad de la misma forma o hay diferentes tipos? Pues lo más frecuente son un poco los síntomas que he comentado, ¿no? Que de hecho cualquiera en un momento dado puede sentir y no es un trastorno, el trastorno es cuando ya me interfiere en mi vida diaria, ¿no? Entonces lo más común o lo que más veo yo, por ejemplo, en la consulta, pues gente con pensamientos negativos, me agobio por todo, me enfado constantemente, no sé manejar las situaciones, todo lo veo negro, un poco una ansiedad generalizada de pensamiento, eso es muy frecuente en la consulta. Y también es muy frecuente las crisis de angustia, lo que antes se llamaban ataques de pánico, no sé si os sonará, que es un poco pues eso que hemos comentado de la taquicardia, el ahogo y demás, pero muy exagerado, donde la persona considera que se va a morir, que se va a desmayar, que le pasa algo realmente malo, una enfermedad, y entonces empieza a tener miedo a volver a sentir esto. Entonces esas dos son un poco las más frecuentes, pero dentro de la ansiedad hay otros trastornos, por ejemplo las fobias, cuando uno tiene miedo al ascensor, a los animales, a las alturas,
la fobia social, por ejemplo, las personas que tienen miedo o que les cuesta trabajo relacionarse, ¿no? Voy a hacer el ridículo. Y también es muy frecuente las obsesiones, personas que cogen un tema y constantemente con ese tema no lo pueden dejar, les obsesiona el día entero, son preocupaciones siempre del mismo tema y pueden ser pues, miedo a hacer daño a otros o miedo a que pase algo gordo en mi familia. Entonces esos son pensamientos obsesivos que también es una forma de sentir la ansiedad. Para evitar todos estos síntomas, desde un centro de psicología, ¿se dan algunas recomendaciones? Sí, bueno, en general lo principal es ir al fondo de la cuestión, ¿no? O sea, intentar averiguar lo que he comentado antes, qué ha pasado a lo largo de mi vida para que yo ahora necesite esta reacción, para que mi cuerpo explote de esta manera, ¿no? ¿Qué vivencias he tenido para yo afrontar las cosas de forma ansiosa siempre o siempre de forma negativa? Eso es lo ideal, ¿no? Ir al fondo de la cuestión. Pero siempre hay pequeñas pautas que se pueden dar porque uno a veces no sabe muy bien cómo reaccionar, ¿no? Pues por ejemplo, lo que te comentaba, las personas con crisis de angustia siempre suelen evitar situaciones, ¿no? Como tienen miedo que les dé la crisis, pues evitan. Pues ahí lo que hay que hacer es lo contrario, ¿no? Recomendarle que intenten no evitar cosas, que no se aíslen, que si tienen miedo a ir a un supermercado porque creen que allí le va a dar el ataque, pues que vayan a uno más pequeño en compañía o con el teléfono, que se sientan más seguros. Intentar que no se aíslen o que no se vayan cerrando y limitando. Si tienen miedo a las relaciones sociales, pues buscar una persona de confianza que te ayude los primeros días. Si somos personas muy obsesivas, pues intentar frenar esa cadena. Si no consigo pensar en positivo, pues por lo menos distraerme con otra cosa, ¿no? Cuando yo vea que estoy constantemente con lo mismo. Si mi problema es que no duermo, que es muy frecuente en la ansiedad, ¿por qué no duermo? Porque cuando me voy a la cama empiezo run, 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 run con todo lo que me preocupa. Entonces hay que intentar, pues a lo mejor lo que se ha hecho vulgarmente o se ha dicho muchas veces contar ovejas, pues no es una tontería, porque no puedo pensar dos cosas a la vez. Entonces en un momento dado puedo parar esa cadena de negativismo si me distraigo con otra cosa, aunque parezca un poco absurda. Entonces buscar un poco también mi ocio, cosas que me hagan desconectar. Serían un poco así recomendaciones básicas. Bueno, y frente a todo eso, no han nombrado la medicación. ¿Es bueno tomar medicación para evitar o para prevenir esa ansiedad? Pues la cuestión es que habitualmente casi todo el que siente ansiedad, como lo primero es que se asusta, ¿no? Sobre todo en las crisis de angustia, se van al médico. ¿Qué me pasa? Cuando hacen pruebas ven que no es nada, es ansiedad, y ahí aparece la pastilla, casi siempre el ansiolítico y demás. No es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque realmente no estamos averiguando por qué se ha originado eso. No estamos viendo qué estamos haciendo mal, qué estamos interpretando mal para que nos pase eso en situaciones que a otros no les ocurre. Entonces la medicación puede ser algo puntual que me ayude si me siento muy mal, si no puedo enfrentar las situaciones, pero a la vez siempre hay que trabajar una terapia para ir al fondo de la cuestión. Bueno, pues todas estas recomendaciones las vamos a ir siguiendo. Y ustedes, si tienen alguna consulta de ese tipo, en el Centro de Psicología María Luisa Sánchez, que está en la calle Colmenarico, número 1, pues ahí les ofrecen un montón de servicios que ya les vamos, programa tras programa, cada vez que nos acompaña, desvelando, y que tiene preparado algo muy especial para la próxima visita, que la vamos a cerrar para el 11 de febrero. Hablaremos pues del amor. A ver, ¿qué descubrimos? Muchísimas gracias, María Luisa, y encantada de que vuelvas a visitarme. Gracias. Hasta luego.